Nunca me propuse cuestionar los libros de historia, pero entonces vi los edificios. Eran diferentes a todo lo que jamás había imaginado, imponentes estructuras con cúpulas de cristal imposibles que se extendían por hectáreas de terreno, majestuosos palacios de terracota adornados con intrincados grabados, tan detallados que parecían pertenecer a una civilización mucho más allá de lo que nos habían dicho que era posible en aquel entonces. Estas estructuras no eran simples edificios, eran el testimonio de una antigua maestría arquitectónica, tan avanzada que a los constructores modernos les costaría replicar su complejidad y precisión hoy en día. Las salas de exposiciones, vastas y bellamente decoradas, se habían erigido en cuestión de meses, algo que a nosotros nos llevaría años, incluso con la tecnología de construcción moderna. Era como si estos enormes edificios hubieran surgido en un abrir y cerrar de ojos, un fenómeno que desafiaba toda lógica. La velocidad, la artesanía y la enorme escala de estos edificios insinuaban algo extraordinario, algo que iba más allá de la mera progresión histórica. No se trataba de una construcción primitiva realizada con carros tirados por caballos. Estos edificios no pertenecían al mundo de principios del siglo XIX. Parecían fuera de lugar, una anomalía en el registro histórico. Al contemplarlos, comencé a sentir algo inquietante. No se trataba de una simple maravilla arquitectónica, era algo heredado, algo transmitido de una civilización cuyos conocimientos y métodos habían sido olvidados, borrados o sistemáticamente descartados durante mucho tiempo. No se trataba de una reliquia histórica cualquiera, era un vistazo a un mundo olvidado, un mundo que se había perdido en el tiempo, quizás intencionadamente. Una civilización tan avanzada, pero tan oculta a la vista del público, que solo dejaba tras de sí las grandes estructuras como prueba de su existencia. Pero entonces, como para subrayar el misterio, comenzaron los desastres, desastres que, al igual que los propios edificios, estaban demasiado sincronizados como para ser mera coincidencia. Incendios arrasaron ciudades enteras, reduciéndolas a cenizas, convirtiendo bloques de piedra y madera en cenizas. Siguieron las inundaciones, arrasando las calles de la ciudad, sepultando plantas enteras de los edificios de la noche a la mañana, como si el mundo mismo hubiera decidido borrar todo rastro del pasado. Los terremotos también azotaron con una sincronización casi perfecta, sacudiendo cimientos y causando una destrucción generalizada, como orquestados por una mano invisible. El patrón era inquietante. ¿Qué probabilidades había de que todas las grandes ciudades que albergaban estas maravillas arquitectónicas sufrieran simultáneamente una destrucción catastrófica? Incendios, inundaciones y terremotos azotaron estas ciudades uno tras otro, destruyendo gran parte de la infraestructura y borrando piezas cruciales del pasado en lo que parecía un esfuerzo coordinado para borrar la historia. Con cada desastre se produjeron una serie de réplicas que se extendieron a través del tiempo. El vasto conocimiento y las técnicas de construcción que construyeron estas increíbles estructuras se desvanecieron casi de la noche a la mañana. Los planos arquitectónicos, los mismos planos que hicieron posibles estas hazañas, se quemaron en los incendios que asolaron ciudades enteras. Los maestros artesanos, los trabajadores cualificados que habían creado tales maravillas, fueron silenciados. Se perdieron en el caos o, peor aún, su conocimiento quedó enterrado con ellos. Los registros de población también se vieron alterados y fragmentados, y los datos del censo dejaron de cuadrar, lo que agravó aún más el misterio. Y luego llegaron los trenes de huérfanos, una historia que en sí misma no hizo más que acrecentar el enigma. Cientos de miles de niños, muchos de origen desconocido, fueron reubicados a lo largo de enormes distancias, enviados a vivir en zonas remotas del país, lejos de sus hogares, sus familias y su pasado. Se convirtieron en una pieza más del rompecabezas.
Estos niños fueron transportados desde centros urbanos, supuestamente huérfanos de la pobreza urbana, pero la realidad era mucho más turbia. Algunos eran expósitos, otros simplemente estaban desaparecidos, sin documentación sobre sus orígenes. Las rutas ferroviarias se extendían a lo largo y ancho, trasladando a niños de una parte del mundo a otra, pero nadie parecía cuestionar la reubicación masiva. Era casi como si las historias de estos niños estuvieran destinadas al olvido, como si sus recuerdos no estuvieran destinados a ser preservados. Y entonces, en medio de todo este caos, me hice la pregunta que lo destrozó todo. Si hubo una civilización antes de la nuestra, una que nos han dicho que no existió, ¿a dónde fue toda la gente? No los edificios, ni la arquitectura, sino las personas. Los sobrevivientes, los testigos de todo lo sucedido. ¿Dónde están? Si los edificios pudieron sobrevivir al paso del tiempo, los incendios, las inundaciones y los terremotos, ¿por qué no lo hicieron las personas que vivieron y construyeron estas estructuras? Su ausencia, su desaparición, era la parte más profunda del misterio. Sus historias, sus recuerdos, faltaban. Me sumergí más profundamente en la investigación, buscando respuestas en fotografías, en registros municipales, en planos arquitectónicos, en cualquier cosa que pudiera darme una idea de la verdad. Pero a medida que buscaba, el silencio se hacía más fuerte. Los registros que podrían explicar lo sucedido faltaban o estaban incompletos. Los edificios, los diseños y las ciudades parecían no tener un origen claro, ninguna documentación que explicara su existencia. Lo que quedaba eran preguntas sin respuesta, un vacío donde debería haber estado la historia. Y cuanto más excavaba, más comenzaba a sospechar que la desaparición de las personas, los sobrevivientes de esta civilización perdida, no fue solo un descuido. Fue intencional. Todo comenzó con fotografías instantáneas del pasado que al principio parecían inocentes. Estaba investigando el desarrollo urbano, observando cómo las ciudades de todo el mundo habían crecido con el tiempo, cuando me topé con algo peculiar. Cuanto más examinaba estas imágenes, más notaba un patrón extraño. No eran fotografías antiguas cualquiera, fueron tomadas en ciudades como San Francisco, Melbourne, Moscú, Buenos Aires y Chicago, y en cada una había algo que no cuadraba. Calles excavadas, manzanas enteras desenterradas, primeros pisos de edificios enterrados bajo capas de tierra. Se veía a trabajadores excavando estos espacios, sin realizar el mantenimiento rutinario que cabría esperar, sino realizando algo mucho más drástico, como si estuvieran desenterrando barrios enteros. Al principio, lo descarté. Después de todo, los proyectos de desarrollo urbano e infraestructura a veces podían parecer extraños para el ojo inexperto. Los subtítulos, por ejemplo, llamaban a esto nivelación o proyectos de elevación de calles. A primera vista, esto parecía razonable. Las ciudades estaban creciendo y la infraestructura tenía que adaptarse. Pero cuanto más observaba, más me daba cuenta de que algo fallaba. La escala de los proyectos superaba con creces la necesaria para una obra urbana estándar. Barrios enteros estaban siendo enterrados y desenterrados varias veces en tan solo unas décadas. La frecuencia, la escala y el momento de estas excavaciones eran erróneos. Estos proyectos no eran rutinarios ni esperados, parecían anormales, incluso para un mundo en rápida industrialización. Solo en San Francisco, entre 1850 y 1915, la ciudad pareció excavarse a sí misma repetidamente. Secciones enteras de barrios, manzanas enteras, fueron excavadas, cubiertas de barro y luego reemplazadas. Documentos oficiales e informes periodísticos de la época se referían a esto como trabajos necesarios para elevar las calles a un nivel superior. Sin embargo, la escala de estos esfuerzos era incompatible con las necesidades de una modernización urbana típica. Las calles no se estaban nivelando o renivelando simplemente, se estaban remodelando por completo,
enterradas bajo tierra y escombros, a veces incluso hasta 6 metros. Lo que me pareció aún más extraño fue el hecho de que a nadie parecía parecerle inusual. No hubo protestas públicas por parte de los propietarios cuyos edificios estaban siendo enterrados. No hubo protestas ni debates sobre el enorme coste ni el impacto ambiental. No había dudas sobre a dónde fue a parar toda esa tierra y escombros ni por qué gran parte de la ciudad tuvo que ser reubicada en primer lugar. Miles de trabajadores trabajaban día tras día, moviendo enormes cantidades de tierra, como si fuera lo más natural del mundo. Toda la situación se trataba como si formara parte del funcionamiento cotidiano de la ciudad, pero esto distaba mucho de ser ordinario. La pregunta que empezó a atormentarme era simple pero crucial: si había ocurrido una catástrofe, algo tan grave que había sepultado grandes porciones de ciudades de todo el mundo bajo el lodo y los escombros, ¿dónde estaban los testimonios de primera mano? ¿Dónde estaban las historias de los supervivientes? ¿Dónde estaban las personas que presenciaron la destrucción? El patrón de excavación y reconstrucción se produjo no solo en San Francisco, sino en muchas otras ciudades del mundo, a lo largo de varias décadas, con la misma extraña e inexplicable consistencia. A medida que profundizaba en la historia de estas ciudades y sus esfuerzos de reconstrucción, comencé a recopilar informes de periódicos, registros municipales y sociedades históricas. Pero lo que descubrí no fue solo una conspiración de silencio, sino algo más inquietante, mucho más sutil. Había una ausencia sistemática de explicación. Todo en estas ciudades parecía diseñado para ocultar la verdadera naturaleza de lo sucedido. Los registros oficiales hablaban de reconstrucción y mejoras urbanas, pero nunca mencionaban por qué se había enterrado tanto. No existían registros detallados de la tierra removida ni de la enorme cantidad de trabajadores involucrados. Las lagunas en la narrativa histórica eran imposibles de ignorar. Tomemos el caso de Chicago, por ejemplo, tras el devastador gran incendio de 1871. La ciudad logró reconstruirse a una velocidad asombrosa, erigiendo cientos de nuevos edificios, muchos de ellos estructuras sumamente intrincadas y elaboradas que tardarían años en construirse con métodos tradicionales. Sin embargo, a pesar del rápido ritmo de construcción, los registros sobre cómo se construyeron estos edificios, quién los construyó y qué materiales se utilizaron eran escasos. Los planos arquitectónicos eran inexistentes o inconsistentes, y los testimonios de los trabajadores no se encontraban por ninguna parte. Era como si alguien se hubiera esforzado por documentar la construcción de los edificios, pero no como ni quién los construyó. No se trataba de un fenómeno aislado. En todas las ciudades que investigué encontré el mismo patrón: proyectos de construcción a gran escala, barrios enteros enterrados y reconstruidos, y, lo más inquietante, la ausencia de documentación. Los trabajadores, artesanos y materiales utilizados en estos extraordinarios esfuerzos nunca se registraron adecuadamente. No existía un relato exhaustivo de la infraestructura que existió, ni una explicación oficial de las enormes cantidades de tierra extraída de estos sitios, ni un contexto histórico que explicara por qué se llevaban a cabo estos proyectos. También comencé a notar una tendencia alarmante al profundizar en los registros de estas labores de reconstrucción. En lugares como Nueva York y Londres, había referencias a la retirada de enormes cantidades de escombros de calles y edificios. Sin embargo, no existían registros correspondientes sobre el destino de todo ese material. Era como si barrios enteros hubieran sido simplemente borrados de los mapas sin que nadie lo reconociera. Una cosa me quedó clara a medida que continuaba mi investigación: cuanto más descubría, más me daba cuenta de que la destrucción no fue solo un accidente de la naturaleza. No se trató solo de una serie de eventos desafortunados que provocaron incendios, inundaciones y terremotos. El momento, la escala y la consistencia de estos sucesos sugerían algo mucho más deliberado: un evento coordinado o una serie de eventos que se habían ocultado cuidadosamente a la opinión pública. ¿Qué podría explicar este borrado sistemático de partes enteras de ciudades?
¿Por qué tantos registros del pasado fueron destruidos o nunca se registraron correctamente? Fue como si se hubiera pulsado un botón de reinicio masivo, uno que borró secciones enteras de la historia y dejó solo fragmentos para que las generaciones futuras los reconstruyeran. No podía evitar la sensación de que los edificios, las excavaciones y las extrañas lagunas en el registro histórico formaban parte de una historia mayor, una que se había ocultado deliberadamente. Y a medida que seguía la pista, no pude evitar preguntarme si los supervivientes de esta catástrofe, los testigos que habían vivido la destrucción, también habían sido borrados. ¿A dónde habían ido? ¿Qué había sido de las personas que podrían haber tenido las respuestas? Esta pregunta me atormentaba. Los edificios y las calles eran una parte del rompecabezas, pero las personas, los supervivientes, los testigos, quienes lo vieron todo, eran la pieza que faltaba. Y si las personas habían desaparecido, las respuestas se habían ido con ellas. Cuanto más indagaba, más me daba cuenta de que no se trataba solo de un misterio de arquitectura perdida. Era un misterio de vidas perdidas, recuerdos perdidos y un mundo cuidadosamente ocultado de la historia. Los trenes de huérfanos, uno de los aspectos más desconcertantes y preocupantes de la historia estadounidense, se convirtieron en el eje central de mi investigación. Oficialmente, los trenes de huérfanos formaban parte de un programa social que comenzó en 1854 y continuó hasta 1929. Durante este periodo, alrededor de 250.000 niños, quizás incluso más, fueron trasladados desde ciudades del este a hogares en el oeste y el medio oeste. La narrativa oficial nos dice que estos niños eran víctimas huérfanas de la pobreza urbana, niños de la calle, hijos de inmigrantes y víctimas de las duras realidades de la industrialización. El programa, como se describe en la mayoría de los relatos históricos, era una forma de proporcionar a estos niños una vida mejor en hogares rurales, lejos de la miseria y el peligro de los barrios marginales urbanos. A primera vista, parecía una iniciativa bien intencionada, un intento de brindarles a los niños abandonados una mejor oportunidad de vida. Pero al investigar más a fondo los registros, empezó a surgir una historia mucho más inquietante. Las cifras simplemente no cuadraban. 250.000 niños, ¿cómo pudo un programa que supuestamente comenzó como un acto de caridad y cuidado convertirse en algo tan masivo y abarcador? No se trataba de un programa social cualquiera, se trataba de un reajuste demográfico. Lo que encontré en los archivos históricos distaba mucho de ser una reforma social benévola. Cuanto más profundizaba en los registros de los trenes de huérfanos, más detalles inquietantes empezaban a salir a la luz. Había inconsistencias en los informes oficiales sobre el origen de estos niños. A menudo, los registros no proporcionaban información significativa sobre su procedencia, quiénes eran sus familias o cómo habían acabado en el sistema. Algunos niños fueron etiquetados como expósitos, niños sin padres ni tutores conocidos, pero los expósitos no aparecen en grandes grupos de decenas o cientos. Sin embargo, eso era exactamente lo que parecían transportar los trenes de huérfanos, grupos masivos de niños, todos enviados a nuevos hogares con documentación mínima, con sus orígenes envueltos en el misterio. Lo que es aún más inquietante es que muchos de estos niños no recordaban a sus familias. Algunos fueron descritos como huérfanos, pero otros, curiosamente, no recordaban en absoluto a sus padres. No estaban de luto por la pérdida de sus padres, simplemente no los recordaban. Esta ausencia de memoria no era resultado de un trauma ni de abandono, parecía como si su pasado hubiera sido borrado deliberadamente. Eran pizarras en blanco, niños que habían olvidado su pasado, como si hubieran experimentado algo tan traumático, tan catastrófico, que sus recuerdos de hogar y familia se hubieran borrado por completo. ¿Qué podía explicar esto? ¿Por qué tantos niños, dispersos a lo largo de grandes distancias, no recordaban a sus familias ni sus orígenes? Cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que los trenes huérfanos no solo buscaban hogares para niños abandonados.
Su objetivo era borrar el pasado. Estos niños, al parecer, estaban siendo desconectados de sus vidas originales, sus recuerdos se cercenaban, sus conexiones con el pasado se destruían. Y no solo ocurría en Estados Unidos. Al investigar más, descubrí que se estaban llevando a cabo programas similares en todo el mundo. En Australia, por ejemplo, se implementaron programas de migración infantil al mismo tiempo, enviando a niños de los centros urbanos a zonas rurales, de forma similar al programa estadounidense de trenes huérfanos. En Canadá, un programa similar, conocido como el programa Home Children, trasladó a miles de niños de las ciudades a asentamientos agrícolas en el oeste. Los británicos también participaron en la migración infantil, enviando a niños de familias empobrecidas a colonias de todo el mundo. Incluso Argentina contaba con orfanatos que participaban activamente en la reubicación de niños. Estos programas no eran fenómenos aislados, se desarrollaban en varios países al mismo tiempo, en diferentes continentes, durante el mismo periodo. Las sorprendentes similitudes entre estos programas eran imposibles de ignorar. Todas estas naciones, sin aparente coordinación, reubicaban a niños de la misma manera, con objetivos y métodos notablemente similares. Los niños eran sacados de zonas urbanas, despojados de su identidad y enviados a vivir en regiones rurales, lejos de sus hogares y familias. La documentación de estos niños era a menudo vaga, en el mejor de los casos, y muchos registros simplemente no existían. ¿De dónde provenían estos niños y por qué eran separados de sus familias en cantidades tan grandes? Lo que más destacó en mi investigación fue la magnitud y la coordinación de estos esfuerzos.